una realidad que es de conocimiento con la realidad actual que estamos viendo nosotros, que es cultural. Por lo tanto, nosotros ni venimos de allá de donde se dice, de donde dice la teoría de la evolución y donde dicen las escuelas materialistas de la evolución de la materia, no venimos de ahí, ni tampoco venimos de la cultura, de la historia, ni tampoco somos resultado de la historia. No es así el asunto. El a priori es la cultura, es hombres que están pensando y deciden utilizar un esquema determinado, la historia o lo que sea, para pensar la realidad. Pero el único hecho real y concreto, con carácter de facticidad actual, es una asociación de individuos, o un individuo solo, lo que sea. ¿Me entienden? Eso no queda muy claro, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo más para que lo vean mejor. Se supone que nosotros venimos del Big Bang, ¿no? Voy a lograr el caso extremo. Bueno, si usted se puede pensar qué cosa es el Big Bang, el Big Bang no es más que conocimiento estructurado. El Big Bang es una teoría científica, que son 4 cuentas que sacaron unos físicos, se pusieron de acuerdo y tiene su historia más cómica. O sea que eso se legitimó experimentalmente por un ruido que producían unas antenas de radio en el laboratorio de Penzias y Wilson, 2 físicos norteamericanos que al final cogieron el premio Nobel por escuchar un ruido que los motivó la cagada de las palomas, que cagaron la antena de los equipos de radio y ellos, si esto es ruido, ¿qué cosa es? No, debe ser que la antena está sucia porque las palomas lo han cagado. Se subieron en el techo, limpiaron la antena y seguían escuchando el ruido. Esos 2 individuos dicen, bueno, pero esto es cosa es, van a buscar a un colega de ellos que trabaja en la universidad más cercana, viene el tipo y dice, déjame ver, eso es el eco del Big Bang, y eso es lo que se llamó después radiaciones relictas. Y entonces el eco de esas radiaciones relictas son la demostración experimental del Big Bang. Lo otro son cuentas. Sin embargo, ustedes se dejan cortar la cabeza por afirmar que vienen del Big Bang. ¿De dónde vienen al final? De conocimiento, de una estructura lógica de conocimiento que idearon 3 o 4 tipos. De ahí es donde vienen ustedes, si es verdad que creen que vienen del Big Bang. ¿Qué es lo que había de acto real allí? La reunión de ellos poniéndose de acuerdo, que les llamaron Big Bang, lo hubieran llamado otra cosa o le hubiera sucedido. Pero una paloma, un aura teñosa hubiera sido más cantidad de tiempo, el ruido hubiera sido diferente y no hubiéramos venido del Big Bang, así de sencillo, porque la explicación teórica hubiera sido otra. ¿Se dan cuenta? Que hay una realidad, que es una realidad de conocimiento estructurado. No quiere decir que no sea real, pero es un plano de conocimiento estructurado. Y otra realidad que es de carácter actual, aquella es virtual, esta es de carácter actual. Y eso no se puede perder de vista nunca a la hora de querer pensar sociedades y procesos y toda esa cosa por ahí para allá. Hay una base epistemológica que es de la que depende todo. Y la epistemología siempre va a estar en el fondo de eso. Por eso cuando yo le decía, me hubiera gustado preguntarle a la muchacha, ¿desde qué posición tú hablas? Es como decirle, bueno, ¿desde qué episteme tú hablas? Entiendan una cosa, ahora que falta. En el mundo medieval, todo el mundo sabe que la religión era la forma dominante de la cultura. Todo el mundo sabe que todo era religioso. El arte era religioso, la música era religiosa, todo era religioso. Pero cuando surge la modernidad y la ciencia con ella, la gente ya no ve eso. Lo ve todo en términos liberadores y que sé cuándo, y no se da cuenta que la ciencia ha desplazado a la religión como forma dominante de la cultura. Y a partir de ahí, en el proceso moderno de constitución de la cultura, todo es científico, absolutamente todo. Si queremos entender la realidad actual, lo que está pasando hoy en este momento, en el sentido de lo que está sucediendo, hay que entenderla como dominio de la tecnología, una forma que está desplazando a la ciencia como dominante cultural, y todo es tecnológico, hasta los razonamientos que nosotros tenemos aquí, la música que ejecutamos, no es rap, toda la música vida y por haber está, y las artes, la ciencia, todo está bajo el dominio de la tecnología, porque el resto de las formas de la cultura, entiéndase arte, religión, ciencia, tecnología, se convierten en vehículo de expresión del significado tecnológico. Y lo que está pasando en el mundo global es que la tecnología se ha convertido ya de hecho en la forma dominante de la cultura. Eso no lo para ni socialismo ni capitalismo, no depende de la voluntad individual de nosotros, no depende de una teoría mejor o peor, es un proceso que sencillamente nos envuelve a todos y tiene su propia lógica y va a hacer lo que le dé la gana, no lo que queramos nosotros. Ahora, que eso ate al individuo, que no lo deje pensar, no, tiene toda la libertad del mundo, inventa teoría, lo que tú quieras, lo que necesitamos entender quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y esto es una forma de entenderlo, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, el asunto tiene raíces filosóficas complejas que envuelven a la cultura humana, al mismo hombre, a su autocomprensión, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo les digo eso para que entiendan
que este esquema no se pensó con la idea, por una parte, de que los males cubanos sean capitalistas, de la Cuba de hoy, sean producto del capitalismo. Ya lo justifico con esa visión de la cultura. No se trata de eso, porque el capitalismo está desapareciendo o ha desaparecido también en las zonas más avanzadas del planeta. Eso no se puede llamar capitalismo ya. Búsquenle otro nombre, pero no capitalismo. Y bueno, en fin, el esquema se pensó así, ¿no? Se pensó fuera de esta teoría mía de la cultura, porque no venía a filosofar aquí, y se pensó fuera de la lógica, para mí extraña, de que esos desmanes y los males y excesos cubanos sean rezagos del problema del capitalismo y economía de mercado. Hay una lógica que me parecía que era más natural. Si algo falta en Cuba es economía de mercado libre. Vamos a poner libre para que no haya discusión. Es economía de mercado libre, no economía de mercado. Porque también se ha señalado que en Cuba es economía de mercado. Otros dicen que no. Y a la posición que señala en Cuba economía de mercado, supongo que parte del supuesto de que no hay otra economía que no sea mercado, porque otra economía puede haber. Entonces, complementa relaciones monetario-mercantiles, por supuesto, la economía debe ser de mercado, de trueque, premoderna, ¿no? Eso aunque la hay también, porque Cuba es un circo, allá de todo. Y es lo complejo que tiene, no hasta eso, hasta premoderna lo hay también. Pero bueno, el asunto está en considerar que yo no lo pensé desde mi teoría de la cultura, ni lo pensé con la lógica de que lo que está pasando en Cuba, que para mí era una cosa bien clara, que en todo caso, si iba a establecer la extensión, era la falta de capitalismo. Porque el asunto es que a donde queremos llegar nosotros, se hablaba ayer de una cooperativas, una idea muy buena, las cooperativas, desarrollar cooperativas, no, Cuba era propiedad de todos tipos, cooperativas, no, lo que sea. Pero bueno, de unas cooperativas, pero las cooperativas estaban en donde, en Suiza, en Estados Unidos. No es lo mismo, caballero, una cooperativa en Dinamarca que una cooperativa en La Habana, en Santiago de Cuba. No es lo mismo, aunque parezca que la cooperativa es una entidad idéntica a sí misma. Es completamente una cosa que puede ser que funcione allí, funcione en una sociedad de bienestar, encaramada sobre un montón de dinero. Puede ser que esa gente que tiene todo resuelto ya se pongan a pensar en cooperativas. Pero nosotros que no tenemos hasta los derechos más elementales y los bienes más elementales de consumo, ¿cómo vamos a querer trasvasar la experiencia de las cooperativas de Dinamarca aquí? El hombre, antes de pensar en cooperativas, tiene que resolver un problema muy claro. Tiene que defecar y limpiarse el fondillo. Tiene que comer, tiene que tener libertad de expresión, de movimiento, de asociación, de no sé cuántas cosas. Eso hay que resolverlo antes de pensar en una cooperativa. Es verdad que a lo mejor los problemas finales los resuelve la cooperativa, pero teóricamente no se pueden poner delante de la cooperativa. ¿Entiendes? O sea, si se aceptan diferentes formas de propiedad aquí, incluyendo la cooperativa, que lo admite el socialismo, lo saben los teóricos del socialismo aquí mejor que yo. Si se admiten las diferentes formas de propiedad, todas, sin problema ninguno, pues a lo mejor eso resuelve los derechos elementales de los cuales carecemos, porque una cosa lleva a la otra. Pero teóricamente es imposible pensar en poner una cooperativa al estilo danés, meterle en La Habana como está La Habana. Me parece que no da la cuenta, hay que resolver los problemas, o plantearlo por lo menos con prioridad. Entonces, bueno, yo a lo que venía concretamente, ¿por qué no hay tanques pensantes? Una pregunta sencilla, es lo que yo quería explicar. ¿Por qué no hay tanques pensantes en Cuba? Bueno, en esa lógica anterior, de que digo que es más fácil creer que Cuba tuvo un proceso de modernización truncado, tuvo una modernidad inconclusa, para utilizar palabras de Habermas. En esa lógica es que está escrito esto. Pues en todo caso sería que el proceso de desarrollo del capitalismo, que es una cosa que hay que soltarla ya, que tiene su momento y ella sola se va diluyendo, pero es necesario. Ese proceso, más que el capitalismo, no le ponga el nombre, el proceso de modernización. O si quiere le pone proceso de modernización capitalista, pero lo importante no es eso. Recuerden que para mí lo importante es la autoconstitución de la ciencia como forma dominante de la cultura, lo cual es común al capitalismo y al socialismo. Aún así, por eso es que yo traía a colación las palabras de Moreno Fraginal, uno de nuestros más grandes historiadores, que muere en Miami en uno de sus viajes. Él le pregunta, lo voy a volver a hacer aquí esa anécdota para que se entienda mejor el asunto. O sea, que hay otra lógica que puede ver, que me parece que es más natural, que lo que le pasa a Cuba fue que no desarrolló hasta el final las estructuras
digamos, democráticas, las estructuras de economía de mercado y, en fin, el proceso de modernización, a no llamarle con el nombre ese que tanto asusta a la gente. Eso fue lo que no llegó a desarrollar Cuba y por lo tanto no se puede saltar etapas. Aunque sea malo ese camino, lo tiene que pasar. Porque hay una cosa que no se puede negar. Eso que llaman capitalismo es resultado de un proceso natural de evolución de las sociedades. Lo que nosotros conocemos como socialismo fue un experimento de ingeniería social que se sacó de libros mal leídos y mal interpretados y se metió a la cañón de la realidad. Se le metió ese molde a la realidad y no da la cuenta porque usted no puede con los conceptos eso atrapar la realidad. Y fue lo que pasó, el gran desastre que hubo a escala internacional con el socialismo. Si algo tiene el capitalismo de ventaja es que él llegó por su propio pie, por vía natural. El socialismo lo inventaron dos personas, después que ustedes lo saben, que lo recogieron de una tradición que según ellos no era científica, y después una tercera vino y lo metió a la cañón de la realidad. Lo que pasó a partir de ahí fue el desastre del siglo. Eso lo sabemos todos. Entonces, pues nada, vamos aquí a esto. ¿Por qué no están pensando en Cuba en esa lógica normal? De que en todo caso sería no poco desarrollo de las relaciones llamadas capitalistas, porque el miedo mío, que es lo que recoge la esencia del cuento de Moreno Fraginal, es que cuando se empieza el periodo especial en Cuba, que empiezan a cuadricular la isla, a venderse a las empresas extranjeras, a vender pedazos, a arrendar, que sé yo, qué sé cuánto, y llega aquí la famosa firma, una cosa insólita en el desarrollo socialista del país. Moreno da un viaje a Miami y le preguntan en Miami, bueno, Moreno, usted que es, bueno, un historiador tremendo, qué sé yo, ¿cuál es su opinión autorizada acerca del drama cubano, de lo que está pasando en Cuba? Y Moreno contestó así: el drama cubano consiste en que Cuba comenzó el siglo XX siendo un país capitalista no desarrollado y termina el siglo XX siendo un país capitalista no desarrollado. No digo más nada. Pero está claro que Cuba perdió 100 años. Y está claro que hay un problema de fondo aquí, que nos va a pasar la cuenta. Las etapas esas que quisimos saltándolas, ahora tenemos que virar para atrás y reconstruir todo lo que echamos perdido. Eso es una cosa que eso sí asusta, porque ese proceso sí va a traer de todo: desigualdades, va a traer desempleo, va a traer de cuántas cosas, a menos que pase un milagro. Y el milagro, ¿cuál es? ¿Dónde está? Bueno, no hay ninguno de lo que tenemos delante que pudiera ser algo salvador, es la globalización. Y la globalización neoliberal, como la gente llama, ha resuelto el problema de los países, tampoco lo ha resuelto. Eso es lo que hay. Entonces aquí, en el caso de los tanques pensantes cubanos, el tanque pensante es una institución que es propia de países que no tienen un sistema como el cubano, no tienen ese problema, porque el tanque pensante depende de algunos aspectos que los términos que estaban discutiendo allí son propios de un Estado neoliberal democrático. ¿Entiendes? Se han regado por el mundo entero estos tanques pensantes, pero se han regado como una plaga, y ya de hecho son como un signo de desarrollo cultural de los países. Y el caso curioso es que Cuba es uno de los escasos países que no tiene tanques pensantes. Esas instituciones están concebidas para mediar entre la academia y la opinión pública, e incluso entre el gobierno y la opinión pública. Ellos, el objetivo que tienen es sencillamente pensar. Uno de los que más conoce de tanque pensante dice que son universidades sin estudiantes. Eso es un tanque pensante. El problema está en la investigación constante y sobre todo en la publicación de esos resultados. Se dedican por lo general al conocimiento como que hacerlo más real, ¿no? Ellos cogen el conocimiento y conciben políticas, en términos de políticas de la salud, políticas medioambientales, políticas educacionales, y entonces con eso tratan de incidir en la comunidad, en la opinión pública, etcétera, etcétera. Son gente sumamente calificada, por supuesto. Y bueno, ese fenómeno en Cuba no se da. Y la pregunta, lo mío era, esta pregunta era un pretexto, ¿no? Un pretexto para estructurar el asunto, ¿no? ¿Por qué no hay tanques pensantes en Cuba? Bueno, en primer lugar, yo conseguí dos respuestas. O una respuesta en dos tópicos. Uno, porque en Cuba no hay pensamiento. Y dos, porque en Cuba no hay sociedad civil.
Y lo esencial en los tanques pensantes son esos dos momentos. Tiene que haber una sociedad civil y por supuesto son productores de ideas y de pensamiento. Nosotros, bajo ese rubro de pensamiento,